Buenas tardes a todos los amigos del canal. Vamos a ver un video más referente a estructuras metálicas conformadas con perfiles de tubo estructural. En este caso, una aplicación sobre la base de los videos anteriores del diseño de una cabreada tipo sencilla. Entonces acá estamos visualizando la cabreada que vamos a tratar. Es una cabreada de luz de 18 metros entre apoyos, apoyada sobre columnas de hormigón. Por la tipología que vemos, donde los cordones inferior y superior concurren al nudo, tal cual lo vimos en la clase de modelos estructurales de videos atrás, esta vinculación se asocia con una articulación de la cabreada sobre la columna. Entonces, en general, este tipo de estructura se trata de simplificar al máximo las vinculaciones de diagonales y montantes con los cordones, porque justamente los puntos de unión de diagonales y montantes con los cordones son puntos que generan mayores dificultades constructivas y de diseño. Entonces, la idea es generar una conformación de diagonales y montantes tales que todas las correas apoyen sobre alguno de estos elementos de modo de no generar flexión sobre el cordón superior de la cabreada. Este aspecto, que no siempre es debidamente tenido en cuenta, las correas están dibujadas en azul, es un factor importante a considerar porque el momento flector que generarían las caras concentradas de las cabreadas apoyadas en puntos entre nudos del cordón, asociado con los esfuerzos axiales de compresión o tracción, van a disminuir sensiblemente la capacidad efectiva de tomar cargas de ese elemento. Entonces hay que desde el inicio del diseño tratar de plantear la configuración de la cabreada para que esto no suceda. Bueno, acá la pregunta que ya les respondí anteriormente, por la forma de apoyo sobre las columnas de hormigón, ¿cómo considero el vínculo? ¿Sí? ¿Articulado o empotrado? Bueno, de hecho este se va a comportar como un vínculo articulado. Ahora bien, la cabreada va a apoyar sobre un plato metálico que va a estar inserto en la columna de hormigón. Cuidado, ¿cómo defino la vinculación de ese plato con esos insertos metálicos en la columna? Porque si lo defino con bulones distanciados entre sí, entre caras opuestas, un cierto valor, eso va a generar un cierto grado de empotramiento y una transmisión de solicitaciones de cabreada a columna o viceversa que no van a estar presentes en el modelo. Las cabreadas están ubicadas cada 5 metros, las correas se apoyan, como hemos mencionado, en nudos con montantes o diagonales, por la razón que expusimos. Se supone realizado el análisis de carga y se consideran los dos estados críticos, peso propio y sobrecarga y peso propio y viento. En una estructura real tendríamos que hacer una consideración de más estados de carga. Como lo que pretendemos es mostrar cómo sería el diseño de una cabreada tubular sencilla, solo consideramos estos dos estados de carga. La combinación mayorada para peso propio D y sobrecargas de uso LR sería 1,2D más 1,6 de LR. Vamos a diseñar los cordones, ¿sí? Entonces las carguitas, que son las reacciones de las correas apoyadas sobre las cabreadas, se representan mediante estas flechas en rojo, que justamente están aplicadas en los nudos porque las correas apoyan en esos puntos. Para la situación de viento, la combinación de carga 0,9D menos 1,5 de omega o 1,6 de omega, en realidad tendría dos componentes. Como la componente resultante es normal al plano del techo, habría una componente vertical como la dibujada y una componente horizontal hacia ambos lados, ¿sí? En el faldón de la izquierda hacia la izquierda y en el faldón de la derecha hacia la derecha. Como esa componente tiene un valor reducido y nosotros no estamos haciendo un diseño real, sino estamos
Planteando cómo se da conceptualmente el diseño, no consideramos las componentes horizontales de esa fuerza, para el ejemplo que estamos desarrollando. Entonces, solamente aplicamos la resultante hacia arriba, que produce el ascenso, la deformada negativa de la cabreada, producto de la succión del viento longitudinal sobre ambos faldones. Siempre visualizamos deformadas. Deformada bajo el estado de carga 1, D más LR. Es razonable lo que vemos, es compatible con lo que debería ocurrir. Deformada bajo la situación de peso propio mínimo y viento longitudinal, que genera succión, como sabemos. La deformada es razonable, es compatible con lo que vemos, y ya de esta deformada podemos ver un aspecto importante. Gran parte o todo el cordón inferior va a estar comprimido bajo el esfuerzo de la acción del viento asociado con la mínima intensidad del peso propio presente. Esto es para analizarlo, porque vamos a tener que analizar con cuidado el pandeo en el plano, pero con igual grado de cuidado o más aún el pandeo normal al plano, porque gran parte del cordón entonces va a estar expuesto al pandeo transversal, producto de la compresión bajo este estado de carga. Como las cargas las aplicamos sobre los nudos, vamos a ignorar los momentos flectores que eventualmente se van a generar por la no concurrencia de las diagonales y cordones en un punto, ¿sí? El cordón inferior va a estar solicitado entonces a tracción por la situación de peso propio y sobrecarga 1 y a compresión variable, como vemos en rojo. En amarillo está graficada la deformada del cordón inferior bajo la succión del viento, y en rojo el esfuerzo de compresión, que como vemos es prácticamente uniforme a lo largo de todo el cordón. Por su parte, para la combinación de peso propio y sobrecarga, la 1, visualizamos la deformada del cordón inferior en amarillo, está traccionado, y el valor que es casi constante de tracción en ese cordón. Las dimensiones de los nudos del cordón inferior son 3 metros para la zona central, 3 metros para la zona aledaña y 2,50 y 2 metros para la zona cercana a los apoyos. Tentativamente vamos a utilizar para el cordón inferior un tubo rectangular denominado RHS 80 x 140 de espesor 4,75 milímetros de acero T22, según lo que hemos visto en los videos previos. Sugiero que los miren porque si no les va a resultar difícil interpretar lo que estamos planteando. El perfil se ubicará, por las razones que acabamos de exponer, acostado, ¿sí? Para aumentar la rigidez normal al plano. El acero tiene una tensión de fluencia 237 megapascales, FI, y una tensión de rotura FU 360 megapascales. De tablas obtenemos que la sección del perfil AG es 19,41 centímetros cuadrados, y los radios de giro según X e Y son 5,05 y 3,26 centímetros. La tracción máxima para el estado 1, que para el cordón inferior genera justamente esa solicitación, es TU 73,91 kN. Dado que las uniones son soldadas, verifico la condición fuera de la unión. Resistencia de diseño es igual al factor de reducción por la resistencia nominal, y la resistencia nominal la planteo como la tensión de fluencia por AG por 10 a la menos 1. El factor de reducción para esta situación es 0,85. La tensión de fluencia es 237 en megapascales. El área lo planteamos. La resistencia de diseño es 391,13 kN. Es significativamente mayor que la fuerza axil mayorada, 73,91. No es de extrañar esto, porque ya sabemos a priori que la condición más crítica de diseño va a ser la 2, la que genera compresión sobre el cordón inferior. Entonces vamos a verificar el cordón inferior para la combinación U2. Acá tenemos dos situaciones claramente diferenciadas. El cordón lo vamos, como vemos en rojo, a plantear acostado, 140 por 80. Tenemos que analizar el pandeo en el plano, considerando
en forma razonable las condiciones de vínculo del cordón para cada tramo articulado, por lo tanto K vale 1, y ver cómo el esfuerzo es variable. Hay una longitud del tramo de 202 centímetros que tiene un esfuerzo mayorado de 45,81 kN y en la zona central 300 NV es 44,49 kN. La diferencia es poco significativa, entonces lo que vamos a analizar es el segundo término, LI 300. ¿Sí? Estamos analizando el cordón inferior bajo el estado de la combinación U2, el pandeo en el plano del dibujo. Cuidado cuando analizamos con software, porque si en el software no indicamos que la posibilidad de pandeo es en el plano es esta, pero normal al plano, si no hay restricciones es la totalidad del cordón, podemos arribar a resultados que son totalmente incorrectos, no en las solicitaciones, sino en el diseño o verificación del perfil. Planteamos la esbeltez en el plano, lambda c, K por L, como hemos visto, sobre raíz de pi por RI por raíz de FI sobre E, nos da 1,006, es pandeo elastoplástico, verificamos la esbeltez local, ¿sí? 121 milímetros, H sobre T dividido sobre el espesor del perfil 0,47 nos da 25,47, lambda R, que nos define la frontera entre un tubo esbelto y un tubo no esbelto, es 37,76. Por lo tanto, el lambda local de la cara más desfavorable, la cara horizontal, es menor la esbeltez local que la de la esbeltez lambda R. El factor a considerar es Q igual a 1. El tubo es no esbelto. Por tanto, aplicamos la ecuación de tensión crítica de pandeo en la zona anelástica, F crítico, Q, que multiplica 0,658 elevado a la Q por lambda C al cuadrado por FI, nos da la tensión crítica de pandeo anelástico 155,95. Y ahora aplicamos la ecuación de resistencia de diseño. Todo esto ya lo vimos. N de diseño es el factor de reducción por Pn. El factor de reducción para este tipo de tubos es 0,8 para compresión y nos da 242,2 kN. Verifica holgadamente en el plano, ¿sí? Era de suponer que eso ocurriera. Ahora bien, ¿qué pasa normal al plano? Esa es la situación que nos va a condicionar este diseño. El pandeo normal al plano depende de si existen arrastramientos sobre los 18 metros de luz o no. En principio no habría, por lo tanto la esbeltez es LK sobre RX, es 1800 sobre 505, 356, mayor que 200, esto no lo admite el reglamento, entonces el reglamento nos dice, señor, sí o sí usted va a tener que colocar algún punto de arrastramiento para llegar a esbelteces no superiores a 200. Nuevamente vean su programa de diseño cómo hace esta consideración. Entonces, ¿qué podemos resolverlo de diferentes maneras? Acá vamos a plantear una posible que se nos ocurre que es simple. Colocar tornapuntas, como vemos en el corte, ¿sí? Con elementos esbeltos que lleguen al cordón inferior, que son tubos, no como el corte que vemos es un perfil IPN. Para nuestro ejemplo serían tubos estructurales arriba y abajo. Esas tornapuntas solo van a trabajar las traccionadas, la comprimida pandearía, vinculadas a las correas. Entonces las colocamos ¿dónde? En principio en forma simétrica en los puntos marcados en azul. Con esas dos tornapuntas en los nudos indicados queda una luz central de 9 metros, entonces lambda ahora, normal al plano, es 900 sobre 505, 178,2, menor que 200. Entonces vamos a verificar según este esquema planteado. La esbeltez normal al plano, si colocamos estas tornapuntas, es menor a 200 y la esbeltez de cálculo es 178,2. ¿Con qué valor tengo que calcular las tornapuntas? Bueno, podemos considerar un valor de tracción del orden del 2% del máximo valor de compresión sobre el cordón.
Tenemos entonces normal al plano, L900, NU 44,49 kN. Evaluamos lambda C, ahora claramente nos va a dar pandeo elástico, mayor que 1,5, efectivamente eso da 1,95. Ya sabíamos que Q era 1, entonces la tensión crítica de pandeo se establece mediante la ecuación de pandeo elástico. F crítica es, según la expresión de Euler, 0,87 dividido lambda C al cuadrado por Fi. Nos da una tensión crítica de pandeo elástico, una tensión crítica de pandeo muy baja, 54,66 megapascales. Nuevamente planteamos la resistencia de diseño, Φc por Pn, para verificar normal al plano, y nos da 84,80 kN. Vean cómo se redujo sensiblemente la resistencia de diseño, aún colocando las tornapuntas, pero estamos holgadamente por encima de 44,49 kN. ¿Sí? Entonces, este diseño que estamos planteando es razonable, verifica el cordón inferior, pero sí debemos recordar que tenemos que colocar los tornapuntas en los puntos prefijados, en ambos puntos, e indicarlos en los planos. Siempre es muy importante en uniones directas verificar la capacidad del nudo, ¿sí? Que la capacidad del nudo, de la unión de la diagonal o el montante con el nudo, no sea inferior a la resistencia de la barra globalmente a compresión o tracción. Respecto al cordón superior, al considerarse arrastrado cada dos correas, la longitud de pandeo, normal al plano, disminuye considerablemente, ¿sí? La longitud del pandeo normal al plano del cordón superior no es la distancia entre correas, es un error frecuente que a veces se toma, ¿sí?, como tal, y no es correcto eso. Acá vemos las correas en azul, las tornapuntas ubicadas en los puntos que prefijamos, y ahora vamos a verificar el cordón superior. Las cruces de San Andrés están dadas cada dos vanos, ¿sí?, cada dos paños de correa. Por lo tanto, la longitud de pandeo del cordón en el plano es la distancia entre montantes o diagonales, y normal al plano del cordón superior es igual a 2 veces la distancia entre correas. El valor máximo NU es, para la situación 1, 80,14 kN y la longitud entre correas es 153. Por lo tanto, tenemos que verificar ese cordón normal al plano para una longitud que es igual al doble de L, 307 centímetros. Para el cordón superior, al considerarse arrastrado cada dos correas, la longitud de pandeo normal al plano disminuye considerablemente, ¿sí? Tentativamente probamos con un tubo que va a ser de dimensiones algo menores, RHS, o sea, un tubo rectangular, T22, es la característica del acero, de dimensiones 60 x 140 x 4 milímetros. Vamos a tablas, AG es 13,34 centímetros cuadrados, el radio de giro RX 3,6, RI 2,41. Para la situación de viento, el tubo superior está traccionado, el cordón superior, perdón, y TU es más 49,79 kN. Verificamos a tracción el tubo. La resistencia disponible es Φt por Pn, 0,85 por 2,37 por 13,34 por 0,1, 2,68. O sea que para la situación de la combinación 2 que genera tracción en el cordón superior, el tubo verifica holgadamente. Ahora vamos a verificar el cordón superior a compresión. El máximo valor de compresión es 80,14 kN. En el plano, la longitud de pandeo es 153 y normal al plano es 307. Para verificar el pandeo en el plano, el radio de giro es 2,41. Primero chequeo el valor de Q, la esbeltez local, y me da que H sobre T es 26 y lambda R es 37. Por lo tanto, el tubo, por el espesor que he adoptado, es no esbelto, Q vale 1. Aplico la ecuación para determinar la esbeltez en el plano, me da menor que 1,5 como era de esperar, el pandeo en el plano de este elemento,
incursiona en el campo anelástico. Y por lo tanto la tensión crítica de pandeo es la que vimos anteriormente, F crítico de 193,6 megapascales, y la resistencia de diseño en el plano es Φc por Pn 206,7. A pesar de que hemos reducido las dimensiones con respecto al cordón inferior, verifico holgadamente, para tracción y para pandeo en el plano. Vamos a ver normal al plano. Pandeo normal al plano, según lo que hemos prefijado, montantes y cruces cada dos correas, L es 307. Lambda C entonces es 0,93 menor que 1,5. Seguimos estando en la zona de pandeo anelástico. Aplicamos la tensión crítica de pandeo, 164,4, y la resistencia de diseño Φc por Pn. Nos da 175,55, que es mayor que el valor de 80. Esto podríamos pensar que es factible optimizar aún más la sección del cordón superior, ¿sí? Pero cuidado con este aspecto, porque se requiere cierta rigidez normal al plano cuando uno transporta la correa y la monta, ¿sí? Hasta su montaje definitivo. Entonces, para eso, y en función de que tiene 18 metros de luz, nos quedamos con las dimensiones que hemos tomado y no reducimos aún más el cordón, que desde el punto de vista del cálculo podría optimizarse aún más. Si no hubiéramos colocado cruces de San Andrés, el pandeo del cordón superior podría haberse desarrollado como el dibujo B en planta de la derecha. O sea, podría haberse desplazado todo el cordón paralelamente a sí mismo y la longitud de pandeo sería igual a los 18 metros, ¿sí? Lo que ocurre cuando colocamos las cruces asociadas con los puntales en rojo es el dibujo de la izquierda. Lo que sí podríamos haber planteado, sin modificar la sección del cordón, es colocar cruces de San Andrés no cada dos correas, sino cada más correas, cada 3 o 4 correas, generando una situación que sea simétrica, ¿sí? Eso sí sería factible de ver y podríamos hacer la verificación, ¿sí? Esto es el planteo entonces que hemos adoptado. Bueno, con esto hicimos una visualización sencilla de una cabreada tubular, aplicando los conceptos que vimos en los videos anteriores. No pierdan de vista cotejar con los resultados del software de diseño automatizado de estos aspectos y no pierdan de vista poner atención en el diseño de las uniones. Gracias por su compañía, los espero en el próximo.